índices de aprobación del presidente son muy bajos. Ya lo ha visto además también, diputado Luis Pardo. No hemos estado entrevistando a gente marcadamente de derechas o de izquierdas. Hay una desafección, un desencanto general. ¿Cuál cree usted va a ser el legado y cómo será recordado este gobierno en uno de los momentos más críticos de la historia de Chile? ¿Estuvo a la altura, diputado? Bueno, Amaro, yo creo que es muy luego para juzgar lo que ha sido la gestión del gobierno en la pandemia, pero yo creo que evidentemente esa va a ser la vara por la cual se va a medir el resultado de este gobierno. No hay duda de que en todos los países, en general, los gobiernos de turno, sean de izquierda o de derecha, están siendo duramente afectados en su valoración pública. Lo vemos en Europa y lo vemos también en nuestro entorno. El criterio, perdone que lo interrumpa ahí mismo, perdone que lo interrumpa ahí mismo. Lo que ocurre, verdad, es que es bastante antojadizo con quién se compara uno, porque finalmente muchas de las ayudas han ido inmediatamente a tratar de hacer de las cuarentenas algo efectivo, porque se sabe que las ayudas económicas son clave para ello, y sobre todo lo que han hecho también otros gobiernos es cuidar a las pymes. Esto no está pasando en Chile. Efectivamente, en el tema de las pymes tenemos un gran déficit, sobre todo en los sectores más informales o preformalizados, a los cuales hoy día hay que ayudarlos. Pero, por ejemplo, Amaro, en la nota que ustedes acaban de mostrar, el caballero que es garzón, hoy día, con la ley que se aprobó esta semana, sí va a recibir el bono clase media, que no recibió. Ha pasado un año y qué bien que se haga, pero hay que asumir que vive ha pasado... en la casa de su madre y además tuvo que vender su vehículo. ¿Quién se hace responsable? Claro, un año de esta conversación que hemos tenido, y eso también para los dos. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo? Llevamos tanto tiempo, el bono empezó con 65.000 pesos, después subió 100.000. Igual sigue estando bajo la línea de la pobreza en una familia de 4 personas. ¿Qué les ha faltado a todos? Diputado Walker, parto por usted. Porque finalmente se echa mano los recursos de los trabajadores. Igual esta idea que plantea el alcalde Joaquín Lavín sigue siendo recursos de los trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Cómo no pueden resolver desde el Estado una ayuda a todos o a los que los más necesitan? Efectivamente, Tonka, los trabajadores han puesto de su bolsillo 35.000 millones de dólares de sus propios ahorros provisionales y el Estado ha puesto la mitad. Ese es el problema que tenemos. Por eso nosotros propusimos en abril del año 2020 una renta universal de emergencia y vamos a seguir insistiendo en eso. Y si el gobierno dice que no hay plata para financiar una renta universal de emergencia, que para explicar en concreto qué significa, son 500.000 pesos hasta junio, cuando está vigente la declaración de estado de catástrofe a todas las familias vulnerables, a todas las familias de clase media. Bueno, entonces que el 70% que han aumentado las grandes fortunas del país, ellos puedan aportar lo que se llaman los súper ricos por única vez, como han hecho en Estados Unidos, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional y distintas organizaciones, un aporte especial para financiar esa renta universal de emergencia, para que las medidas sanitarias sean efectivas. Y esa universalidad es fundamental, lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Pero, en cambio, el gobierno está centrado en la hiperfocalización de los recursos. Insisto, que las personas tengan que acreditar que perdieron un 20% de ingresos entre el 2019 y el año 2020 se le hace muy difícil a 2,3 millones de trabajadores que son informales o por cuenta propia. Al diputado Pardo, ¿de acuerdo con el impuesto a los súper ricos, diputado, o no? Yo estoy de acuerdo con que hay que subir la carga tributaria y obtener los recursos necesarios para financiar las ayudas y lo que viene, porque además hay que pensar en las pymes, como tú bien señalabas recién, y en todo lo que va a haber que invertir para que el país se reactive y las pymes puedan ponerse de pie nuevamente. El proyecto de ley de los súper ricos es un proyecto muy mal elaborado. Yo creo que hay otras fuentes de recursos a los cuales podemos recurrir y que pueden darnos, que también significa hacer un esfuerzo a quienes ganan más. Por ejemplo, hay muchas exenciones tributarias. Por ejemplo, están alrededor de 9.000 millones de dólares la comisión que trabajó en el tema de las exenciones que se podrían recaudar por esa vía, en vez de hacer estas improvisaciones como... Pero el ministro le cerró la puerta a esa opción. Bueno, yo creo que hay que insistir en eso, de la misma forma que hay que insistir, independiente que uno sea diputado de gobierno,
no hay que insistir en la flexibilización de las ayudas. Yo estoy de acuerdo con que ha sido lento, con que no hemos estado, no solo el gobierno, sino que el sistema político no ha estado a tono con la emergencia, pero también hay que decir que esta es una emergencia para la cual ningún país del mundo estaba preparado y en la cual tenemos que seguir aprendiendo y seguir enfrentando la situación como lo estamos haciendo y como lo hicimos en el último proyecto de ley que votamos sobre las ayudas que están hoy día mucho más menos focalizadas y más universalizadas que lo que había sido antes. Después de un año habría que decir, vamos a volver sí a la calle con Rodrigo Pérez con más testimonios. Rodrigo. Así es, estamos justamente con don Carlos Herrera, que está acá porque ya van 8 cuotas del hipotecario trazado. Me imagino yo que está de acuerdo con el 10% o no. Completamente de acuerdo. Es lo que nos, ponte tú, el primero y el segundo nos ha permitido poder tener un pequeño colchón para lo que ha pasado este año, que ha sido de bastante incertidumbre. ¿En caso particular cómo fue el año pasado? ¿Estaba con trabajo, sin trabajo? Trabajo esporádico, muy pocos ingresos. Estuvimos prácticamente 5 meses sin trabajar. Y me imagino yo, don Carlos, que por lo mismo se atrasó con estas 8 cuotas del hipotecario. Claro, eso te genera un hoyo financiero pero tremendo. Entonces, ahora hay un poco más de lucas en el cual podemos empezar a pagar lo que se debe. O sea, la casa es lo primordial. Entonces, venir a ver aquí a Banco Estado qué solución nos puede dar, pues si no, pagar solamente. Mientras tanto, esperando. Me imagino yo que tendrá preguntas que hacerle a los diputados que evidentemente están viendo este tema y que probablemente puedan escuchar también su opinión. ¿Qué pregunta usted le haría a aquellos diputados? Mira, pregunta, no se me viene nada a la cabeza, pero en sí sería, ponte tú, que liberen un poco las lucas. Si no es necesario que este gobierno deje financiado al que viene, o sea, es soltar las lucas ahora, esperar que podamos salir de esta pandemia, solventar el momento actual. Solventar el momento Sí, claro. y ver qué es lo que se nos viene. Y el gobierno de entrada verá cómo soluciona los hoyos. Se han venido sucediendo hace mucho tiempo, entonces... Sí, claro. Dejar... Oiga, opinión para que la escuchen entonces los diputados. Un mensajito. Suelten las lucas, ¿no? Sí, nada más. O sea, Así, un buen chileno. es ahora donde tenemos que... La gente necesita la plata. No la necesita para comprarse una tele, no la necesita para salir de vacaciones, si no podemos salir. La necesita uno para poder solventarse el mes a mes, el día a día. Y en su caso para poder pagar el hipotecario, claro. Sí. Y no es solamente don Carlos Amaro, porque aquí hay varios floridanos que han llegado evidentemente a la sucursal para poder solucionar distintos tipos de problemas financieros que tienen evidentemente por esta pandemia. No solamente eso, Rodrigo, soltar las lucas, pero además también que el Estado efectivamente funcione. Porque hay un tema que no se ha tocado. Está muy bien el tema de los súper ricos, está muy bien eventualmente quizá estar, ¿verdad?, tributando y gravando a las empresas, grandes empresas, con un 30%. Pero a ver, diputado Pardo, ¿cuánto se evade? Usted sabe, ¿cuánto se evade por concepto de impuestos en Chile? ¿Cuánto no llega a las arcas del gobierno? ¿Sabe la cifra? En gran parte ese es un espacio que se puede achicar muchísimo. Le doy la cifra, son 21.500 millones de dólares. Sí. ¿Y sabe usted? Hay varias estimaciones, sí. No, esa es la estimación del Servicio de Impuestos Internos. ¿Sabe además usted quiénes son los que evaden más? Bueno, aquellos que están sujetos justamente a exenciones, que son los más grandes. Los más grandes. ¿Por qué el Estado no hace la pega? Sí, plata hay. Lo que pasa es que no se está recaudando y la necesidad está en la calle. Explíqueme usted eso. Bueno, a eso a lo que voy, Amaro, con que el proyecto en particular de los súper ricos es un mal proyecto, pero sí podemos apretar mucho más la tenaza del Estado respecto de las exenciones y respecto de esos espacios que pueden aportarnos mucho más recursos. Financiar la crisis y financiar la recuperación económica que viene. Yo creo que ese es el debate que debiéramos tener más que estos proyectos que a mi juicio son más bien pirotécnicos para generar un efecto en la opinión pública. Pero yo para creo que beneficio... todos estamos de acuerdo en que necesitamos más recursos. Una cosa no quita la otra. Para beneficio de nuestra audiencia, recordarle a nuestra audiencia de que el aporte del Estado ha sido 18.000 millones de dólares. Lo que finalmente no llega a las arcas del Estado porque hay personas, empresas que evaden, son 21.500 millones de dólares. Matías Walker, ¿por qué el Estado no hace la pega? Bueno, yo creo que hay que hacerle una invitación al diputado Luis Pardo, porque en el marco del proyecto del impuesto a los súper ricos, nosotros presentamos una indicación para terminar
con todas las exenciones tributarias que tienen los grandes consorcios financieros a las ganancias de capital. Así que le vamos a cobrar la mañana cuando se vote, porque hay que poner los votos donde se ponen las palabras. Segundo, nosotros, claro, hemos planteado aumentar el impuesto a las grandes empresas, que son las que tienen ingresos sobre 1 millón de UF al año, porque ellos pueden hacer una contribución ¿Cuánto especial. se recaudaría, diputado? Porque usted dice que eso podría servir para un aporte universal de 3 meses. ¿Cuánto se recaudaría con ese impuesto? Nosotros esperamos que entre el fin de la exención y el aumento transitorio del impuesto a las grandes empresas, por lo menos se pueda recaudar unos 6.000 millones de dólares. Pero además, Tonka, yo quiero recordar lo siguiente, porque estos temas lo hemos planteado. La presidenta Bachelet propuso una cláusula anti-ilusión en el marco del debate de la reforma tributaria. La aprobamos en la Cámara de Diputados. El acceso al servicio de impuesto interno a las cuentas bancarias. Después viene lo que se llamó la cocina del Senado y finalmente fue desnaturalizada esa norma el gobierno de la presidenta Bachelet. Este es un impuesto específico, acotado para este año, para financiar una renta universal de emergencia, pero ojalá podamos avanzar también en una reforma tributaria. Y en este momento que los beneficios sean universales, sin tanta letra chica, porque eso es lo que hemos escuchado de estos testimonios, que son los mismos testimonios que yo escucho en la región de Coquimbo, que Luis escucha en la región de Valparaíso. Todo lo... Una consulta, se está planteando este tercer retiro libre de impuestos, también incluir a las rentas vitalicias. A ver si nos cuenta un poquito en el desglose para contarle a los ciudadanos que nos ven esta mañana. Bueno, nosotros efectivamente ya habíamos aprobado, Tonka, una posibilidad que las personas que tienen rentas vitalicias, que no han podido tener ningún beneficio, se les pueda anticipar un 10% con cargo a sus rentas vitalicias futuras. Ese proyecto fue rechazado, nosotros vamos a insistir, nosotros creemos que si funciona bajo la modalidad de anticipo, no debiera ser inconstitucional. Incluso le entregamos una propuesta concreta a Sebastián Sichel, que hoy día es candidato presidencial. Yo se la entregué cuando era presidente del Banco del Estado, que el Banco del Estado le entregara el anticipo a las personas que tienen rentas vitalicias y que finalmente se les fuera descontando del monto de las rentas vitalicias. Bueno, nosotros esperamos hoy día volver a insistir en esa indicación. Ahora, yo creo que las personas que tienen más ingresos tienen que tributar por el segundo retiro o por el tercer retiro. Así como lo aprobamos respecto al segundo retiro, yo creo que las personas de más alto ingreso tienen que tributar si es que retiran, porque yo creo que eso es lo justo. O sea, tenemos que ser consistentes con lo que hemos hablado en el programa. Voy a dar un antecedente, además también internacional. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, solicita efectivamente un aumento del impuesto a un 28% y el hombre más rico del planeta, dueño de Amazon, efectivamente señala que sí, y que él accede, ¿verdad?, a ese incremento. Mencionar además también en el Wall, estamos viendo en estos momentos las imágenes en vivo y en directo de lo que es este proceso ahí en la Cámara de Diputados. Sabemos que está Pamela Giles y vamos a estar, ¿verdad?, prontamente hablando van a hablar entre ellos en la Comisión de Constitución. Pamela Giles planteó la posibilidad, ella dijo...